El husky siberiano es un perro de raza de trabajo, criado por la tribu Chukchi. Este perro representa un acusado parecido al lobo. Originalmente este perro vive en el norte de Siberia. Es un perro acostumbrado. En la actualidad este perro está en diversas zonas del mundo. Es un perro acostumbrado a vivir en la nieve. El Siberian Husky puede tener estos colores: marrón clarito, rojizo, rubio, gris y negro. Si este perro es criado desde que es joven, puede ser una buena mascota de familia, ya que es cariñoso con gente de todas las edades. A este perro es necesario darle un cepillado diario, ya que su pelaje es una protección ante las inclemencias del tiempo. Aunque este perro esté acostumbrado a bajas temperaturas, se recomienda no bañarlo con agua fría si no hace calor, porque podría resfriarse. ¿No? ¿Ya no? ¿Sí? Sáhara. El Sáhara fue una colonia y después posteriormente provincia española en África, surgida de una unión. En 1958 en los territorios de Saguía, Anra y Río de Oro. Después de la Marcha Verde, Marruecos lo abandonó y se llamó Sáhara Occidental y cedió la administración del Sáhara. En 1975 se firma el Acuerdo Tripartito de el Sáhara, mediante el cual de España no la soberanía y por esto llamó Sáhara Español. Isaac Pera nació en Cartagena de 1851. Murió en Berlín de 1895. Fue marino español que construyó el primer submarino dotado en propulsión eléctrica en inversión, superando con ella a las limitaciones de los diseños anteriores. Ingresó en la Armada en 1866. Siguiendo la tradición familiar, adquirió una amplia formación técnica. En 1882 fue profesor de física y química. Desde 1885 empezó a interesarse por la navegación submarina, asunto en donde ya estaban trabajando ingenieros e inventores. Aunque ingresó algunas novedades de diferentes países, sus aportaciones fueron indecisivas. En 1888 la Armada votó en Cádiz un prototipo para el submarino Peral que funcionó perfectamente. Se trataba de una nave hecha de planchas de acero que medían 22 metros de largo y 3 metros de ancho. El éxito del submarino le convirtieron en un héroe.
Félix Rodríguez de la Fuente nació el 14 de marzo de 1928 en Poza de Sal, Burgos, España. Con 52 años murió el 14 de marzo de 1980 en Shackleton, Alaska, Estados Unidos. Es español, es naturalista, divulgador, escritor, presentador de televisión y aventurero profesional, destacando entre ellos la exitosa e influyente serie El hombre y la tierra, licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid y autodidacta en biología. Fue un personaje polifacético de gran carisma, cuya influencia ha perdurado a pesar del paso de los años. Su saber abarcó campos como la cetrería y la etología, destacando en el estudio y convivencia con los lobos. Leonardo da Vinci no solo fue un gran artista, sino también científico e inventor. Muchos de sus diseños los seguimos observando hoy en día, a pesar de haber sido creados hace más de 500 años. Leonardo da Vinci nació en Vinci, Italia, en 1452. Así que Vinci no es su apellido, como podríamos pensar, sino su pueblo natal. Fue un niño muy curioso, a quien le gustaba dibujar y saber cómo funcionaban las cosas. Su padre le llevó al taller de pintura de Verrocchio. Como aprendiz comenzó a pintar con él, y hasta se cree que en la obra El bautismo de Cristo de Verrocchio, el ángel y el fondo fueron pintados por Leonardo. Más tarde en Milán, consiguió que el duque de Sforza fuera su mecenas. El mecenas es la persona que ayuda a los pintores. Leonardo abandonó Milán y se fue a Roma, allí con 52 años. Pintó la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. Y otras obras importantes son La Última Cena y La Virgen de las Rocas. Pero Leonardo no solo se dedicó al arte, tenía una enorme curiosidad por todo. Y no ha terminado todavía. Observaba cómo volaban las aves y los insectos, y así es como hizo máquinas voladoras, una de ellas semejante al helicóptero moderno. Entre las máquinas de agua diseñó un traje de buzo, submarinos, etc. Entre las máquinas de tierra hizo un vehículo que tenía ruedas que se podía mover por sí mismo. Una bicicleta, un tanque de guerra, etc. Le gustaba la literatura, como lo demuestran algunas de sus fábulas. Era un apasionado de la música. Ejerció como músico en la corte de los Sforza. En el terreno de la medicina diseñó las bases de la anatomía científica. Leonardo da Vinci murió en 1519 a la edad de 67 años en Clou, Francia. Arquímedes nació hace unos 2300 años en Sicilia. Fue un gran matemático, físico, astrónomo e ingeniero. Luego se fue a Egipto, donde allí estudió en la gran biblioteca de Alejandría en las enseñanzas de Euclides. Allí inventó el tornillo de Arquímedes, capaz de elevar agua de un nivel bajo hasta otro más alto. Luego se decidió volver a Sicilia, donde estuvo el resto de sus días, que en sus inventos encontramos la palanca, la catapulta y la polea. La palanca es una máquina simple encargada de transmitir fuerza y desplazamiento. Fue asesinado por un soldado romano.
Braille. El braille es un sistema de lectura y de escritura táctil pensado para ciegos. Es ideado por el francés Louis Braille, que Louis Braille se quedó ciego debido en un accidente de su niñez en el taller de su padre. El director de la escuela, cuando tenía 13 años, le pidió que usara un sistema de lectoescritura. Lo inventó un militar llamado Charles Barbier. Al cabo de un tiempo, Louis Braille descubrió que el sistema era válido y lo reinventó de 8 a 8 puntos. Al cabo de unos años, lo simplificó universalmente, adoptado de 6 puntos. El Louis Braille es interesante por sus enumeraciones. El acueducto de Segovia transporta agua desde Fuenfría, en la sierra, hasta la ciudad. En el siglo I lo construyeron los romanos. Recorre 17 kilómetros, tiene muchos arcos, el más alto mide 28 metros. Por el agua va por un canal y hace un giro muy difícil. Las piedras se llaman sillares, no llevan pegamento, van una sobre otra. Si hiciésemos un giro con el acueducto, se parecería al Coliseo, que también lo construyeron los romanos. Leyenda. Una cantera vendió su alma al diablo a cambio que él construyera algo para que no llevaran más agua. Entonces el diablo construyó el acueducto, pero le faltó la última piedra, así que la chica no perdió su alma. Pusieron una virgen en el acueducto. El desierto. Un desierto es un terreno que recibe pocas lluvias, por eso tiene reputación de tener poca vida, pero eso no en todos los casos. Algunos animales y plantas se han adaptado a estas condiciones extremas, como el dromedario, que puede llegar a beber hasta 200 litros de agua en 3 minutos y no beber agua en 3 semanas. O el escorpión, que puede llegar a beber, que a él le basta con el agua que encuentra en sus comidas, pero que transpira muy poco gracias a su coraza impermeable. O la rosa de Jericó, que cuando no hay agua se hace una bola seca y con las primeras gotas de la lluvia se abre y se reverdece. Los desiertos ocupan 1/3 de la superficie terrestre, de más de 50 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales un 53% son desiertos cálidos y el otro 47% son desiertos fríos.
como algunos de los más famosos son estos, el Sáhara y el de Atacama. El de Atacama es el más árido o seco. Y el Sáhara es el más grande porque tiene el mismo tamaño que Estados Unidos, pero con muchos menos habitantes, 2,5 millones de habitantes frente a 308 millones de habitantes en Estados Unidos. Los paisajes varían según la erosión de los vientos y la radiación solar. Hay dos tipos de suelos: suelo arenoso, que cuando el viento mueve la arena se forman dunas, y suelo rocoso. Aunque no os lo creáis, hay ríos en los desiertos, pero que solo están llenos después de haber llovido, porque el agua se evapora rápidamente y a veces se queda encañonada en algunos cañones o estancada. La vegetación es muy escasa y muy diversa. Solo hay mucha vegetación cerca de los oasis, sobre todo palmeras y arbustos. Pero igual que hay desiertos cálidos, también hay desiertos fríos que normalmente se encuentran en Groenlandia y en la Antártida. Pero también hay dunas de nieve y algunos animales también se han adaptado, como la ballena azul, que come hasta tener una capa de 30 centímetros de grasa. Y si hace más frío, pues se va a otras aguas más cálidas. O el pájaro bobo o pingüino, que hace un círculo y se van tornando para ponerse en el medio y entrar en calor. O el oso polar, que tiene 3 abrigos y superpuestos: primero su pelo blanco, después su piel negra que absorbe la radiación solar, y después su capa de grasa, y teme más al calor que al frío. E igual que hay desiertos en nuestro planeta, también hay desiertos en otros planetas, como en Marte, que hay un mar de arena de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Cleopatra VII fue la última reina del Antiguo Egipto. Nació hacia el año 69 a.C. y murió en el 30 a.C. Era hija de Cleopatra V y de Ptolomeo. Era una mujer culta. Tenía conocimientos de distintas ciencias como la astronomía o la medicina. Heredó el trono a los 17 años, con el que tuvo que compartirlo con su hermano Ptolomeo. Su reinado duró solo 2 años, por sus continuas peleas que le hicieron perder el trono. Se casó con el emperador Marco Antonio y decidió morir dejándose morder por un áspid, una de las serpientes más venenosas del Antiguo Egipto. Miguel Hernández fue un poeta español del siglo XX. Nació en Orihuela de 1910. Fue pastor de cabras de pequeño. Se forma a sí mismo leyendo. Escribe versos desde los 16 años. En 1934 se va a vivir a Madrid, donde pronto es conocido por su obra. En 1936 publica El rayo que no cesa. Ese mismo año estalla la Guerra Civil. Él se hace voluntario de la República, se casa y tiene un hijo que muere. Más tarde tiene otro hijo que con su encarcelamiento con el tiempo que escribe
poemas más importantes como Las nanas de la cebolla. Poema dedicado a su hijo. Moría tuberculoso en la cárcel de Alicante en 1942. Neil Armstrong nació en 1930 en Ohio, Estados Unidos. A los 16 años aprendió a pilotar aviones y trabajó en la Marina. Decidió estudiar ingeniería aeronáutica y le mandaron a Corea. Tras terminar sus estudios en la universidad, entró en la NASA y trabajó como piloto de pruebas. Y ganó un máster de ingeniería aeronáutica. El 21 de julio de 1969 fue el primer hombre que pisó la Luna como comandante del Apolo 11. Su hazaña fue televisada en todo el mundo. Tras dejar la NASA, trabajó como profesor en la universidad y falleció en 2012 tras una operación de corazón con 82 años.